Bueno, hola a todos. Hoy es nuestro webinar número 51. Vamos a hablar hoy día, o vamos a hacer hoy día, las personas que he convocado, amigos nuestros, gente preparada, para hacer un análisis de los 3 debates del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad estarán con nosotros nuestra amiga de siempre, Delia Muñoz, abogado y ex procuradora supranacional. Estará Javier González Olaechea, un buen amigo mío, PhD en Ciencias Políticas, internacionalista y experto en gobierno. Y también Fernando Carmen del Solar, que es segunda vez que está con nosotros también, y seguramente va a estar muchas más, porque él no solamente es empresario, sino representa o es presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, una asociación muy importante en circunstancias vigentes para nuestro país. Entonces vamos a empezar con Delia, seguimos con Javier, y después Fernando cierra. Después seguramente vamos a hacer un pequeño comentario cada uno de lo que cada uno ha pensado, hablado, ha expresado, y de ahí entramos a las preguntas. Agradezco a ellos su presencia, la gentileza de estar con nosotros, y lo mismo a cada uno de los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Delia, el micrófono es tuyo. Buenas noches, gracias Pepe por este ánimo de juntarnos a discutir temas de actualidad. También agradezco la compañía de Fernando y de Javier. Hemos estado charlando antes de comenzar nuestras respectivas intervenciones. Y bueno, estamos en un momento de coyuntura electoral, donde en mi caso yo no soy analista política, soy profesora universitaria y abogada, y como mujer y profesional tengo una visión de las cosas. Lo primero que debo de comentar es que estamos en una situación de elecciones generales. Eso significa que tenemos 3 procesos electorales en uno. 3. Parlamento andino, donde elegimos 5 representantes, representantes al Congreso de la República Nacional, donde elegimos a 130 congresistas, y elecciones presidenciales, donde elegimos a quien va a liderar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo más los 130 congresistas van a conducir nuestro país en los próximos 5 años. Los representantes al Parlamento tienen unas funciones de alcance regional y una característica de buscar unificar las reglas entre nuestros países, pero no van a ser objeto de mis comentarios. Pero es lo que en primer lugar quería poner de relieve. ¿Qué cosa estamos viviendo en el Perú? Yo, por ejemplo, desde que empecé a votar hace más de 20 años, tengo más de edad evidentemente, pero en los últimos 20 años he asistido a votaciones presidenciales, de asamblea constituyente, de congreso para poder terminar un periodo. Es decir que he tenido la suerte, al igual que ustedes, de poder ver cómo nuestra sociedad, a pesar de todos los problemas que puede tener, va formando una situación de respeto a la institucionalidad democrática. Y los problemas políticos que venimos afrontando, renuncias de presidentes, vacancias, cierre de congresos, los estamos resolviendo con los mecanismos que nuestra norma madre estableció, que son las de nuevas elecciones, acortar los periodos, espacios de concertación. Es decir, de que vamos respetando las diferentes salidas. Es en ese contexto donde en medio de una pandemia tenemos que ir a ejercer el voto. Hay que señalar que las fechas del voto y el plazo para el cual son elegidos y cuando comienza a computarse el periodo presidencial y congresal están establecidos en la Constitución. En consecuencia, estos no pueden ser modificados por una norma de carácter infraconstitucional. En el 2001, cuando tuvimos un adelanto de elecciones, hubo un gran pacto político que llevó a modificar la primera disposición transitoria de la Constitución a efectos de dar por terminado el mandato presidencial y reducir el mandato congresal. De esa forma pudimos ir a elegir
tanto congresistas como presidentes, sin vulnerar nuestra Constitución. Entonces, eso es lo que quiero poner de relieve, porque escucho muchas críticas en torno a que cómo van y que cómo será, pero cuando uno lo ve como yo, como una profesora, hemos tenido todas las figuras de pase de poder y hemos respetado siempre la salida democrática en las últimas décadas. Y esto es importante, porque la gran mayoría de votantes, más del 50%, son menores de 40 años y son personas que toda su vida han vivido en democracia, no como nosotros, que crecimos en una dictadura. En consecuencia, para ellos esto es lo más normal y quizás por eso no le dan el valor que nosotros tenemos. Ahora, vayamos a los debates. Han sido 3 debates. Hay 18 candidatos a la presidencia de la República, pero todo el debate está centrado en el Poder Ejecutivo. Debates congresales, por ahí juntan a 2 o a 3. Yo no he visto hasta ahora un debate de las cabezas de listas de los que van al Congreso. Menos he visto un debate de los cabezas de listas de los que van al Parlamento andino. O sea que seguimos manteniendo un esquema de debate político centrado únicamente en la persona que va a conducir el Poder Ejecutivo. Es decir, continuamos, a pesar de que vamos a cumplir 200 años de vida republicana, con una visión autocrática del poder, ¿no? Buscamos elegir a un rey, a un virrey, a un zar, a un autócrata, a un dictador que nos saque adelante. Y solamente nos dedicamos a pensar en qué cosa es lo que piensa esta persona que va a conducir el Poder Ejecutivo, olvidando que nuestro orden tiene una división de poderes, que tenemos poder judicial, poder legislativo, Congreso que elegimos, poder ejecutivo, y que además hay otra serie de organismos constitucionales que van ejerciendo las tareas de control y manejo del poder. Pero todo el horizonte, toda la visión centrada en el poder ejecutivo. ¿Por qué será? Porque el presidente de la República tiene demasiadas facultades en nuestro sistema jurídico y constitucional. ¿Qué cosa es lo que he visto en este debate de 18 personas? En primer lugar, un formato en el que separan a los candidatos en grupos de 6 y luego han sido llevados a cada uno de ellos a una permanencia en el aire de 2 horas y media, con un periodo de 2 minutos, 3 minutos y acumulación de segundos. Realmente yo terminé de ver los 3 debates porque ya Pepe me había invitado para participar en esta conversación y terminé absolutamente confundida, ¿no? No recuerdo más allá de los puyazos o de la anécdota qué cosa es lo que dijeron los diferentes candidatos. Se supone que en el Perú, para postular, uno tiene que escribir un plan de gobierno, que es absolutamente obligatorio para sacar adelante tu registro como organización política que va a entrar a esta contienda, ¿no? Es más, en esta oportunidad te han pedido que tu plan de gobierno esté aunado a los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los puntos y digas cómo vas a ir cumpliendo con estas obligaciones internacionales que el Perú adquirió. Entonces yo, fascinada, esperando los 3 debates para ver cómo vamos a avanzar, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Business and Human Rights, y cómo vamos a lograr estos elementos de desarrollo sostenible. ¿Qué encontré? Nada. Primera fecha del debate, las 2 señoras son las que, según los principales comentaristas políticos, resultaron vencedoras porque cuadraron a uno de los candidatos que estuvo un poco faltoso. Tema de fondo, nadie recuerda. Segundo día, resultado, nuevamente todo el mundo sumamente aburrido, que hablaron, no hubo un buen pleito, entonces nadie recuerda mucho qué cosa es lo que pasó. Tercer día, ayer, bueno, pues hubo boche, hubo pleito, hubo un candidato que salió, cuadró, contestó, le puso una chapa, una etiqueta, otro que leyó todas sus propuestas. Síntesis, yo salvo al señor que leyó y que iba haciendo hincapié en sus propuestas conforme lo tiene en su plan de gobierno, en los demás escuché frases, escuché pullas, escuché una cosa absolutamente común en los 3 días.
Esto parecía una feria, al de las de pueblo, como cuando yo era chica e iba a esas ferias. Yo ofrezco, yo te doy, yo te miro, yo te voy a dar una carretera, escuela, te voy a comprar vacunas, etc. Y yo decía, un candidato a la presidencia no tiene un plan de gobierno, no se ha comprometido a ejecutar acciones para lograr sus planes de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Acaso el Poder Ejecutivo puede salir a decir, yo te voy a construir, yo voy a hacer, te voy a dar escuelas, te voy a dar salud? ¿Puede salir libremente a ofrecer eso? O sea, de que en el Perú no hay control de poderes, no hay un gobierno conjunto. O sea, mi reflexión cuando yo veía los debates los 3 días consecutivos era que cualquiera de las personas que gane piensa que el Perú, como decimos en corriente, era su chacra y que cada uno va a ofertar lo que le aparece como primera idea en la mente o lo que está de moda en la coyuntura. Yo voy a traer vacunas, yo te voy a dar vacunas, yo voy en mi avión, yo voy a viajar, yo voy a hacer un compromiso, yo voy a hacer. ¿Y dónde están las líneas centrales de gobierno? ¿Cuáles son los grandes pensamientos que nos van a guiar? Muy bien, nada de eso estuvo presente. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el mundo con los debates presidenciales? Está ocurriendo casi lo mismo de lo que está pasando en Perú. La media, los grandes medios de comunicación, pues llevan el debate a formatos mucho más alegres, mucho más simpáticos, mucho más en la moda TikTok, en la moda Twitter, ¿no? Que sean cortitos, puntuales y que la gente no se aburra. Pero la verdad es que por no aburrirnos hemos llegado a una situación en la que no entendemos el mensaje. Muy bien, antes de pasar a otro tema, yo quiero acotar un punto que ayer sí se evidenció y que es de absoluta trascendencia desde mi punto de vista, y es el tema de la discriminación en función al idioma que uno utiliza para comunicarse en nuestro país. Uno de los candidatos es un quechuahablante, seguramente nativo, porque lo habla muy bien y se manejaba muy bien. Hay que recordar que la Constitución peruana reconoce que tenemos 3 idiomas, el castellano, el quechua y el aymara, y además reconoce también a las lenguas aborígenes y dice que el Estado debe dar las facilidades para poder expresarse en sus lenguas nativas o lenguas aborígenes. Recientemente, no más de 5 o 6 meses, el Tribunal Constitucional expidió una sentencia y también con anterioridad lo hizo la Corte Suprema de la República, en la cual establece que las entidades públicas tienen que brindar la traducción en quechua, en aymara o en lenguas aborígenes o en castellano en función a la mayoría de las personas que están concurriendo a esa actividad. El debate de ayer era uno organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y yo entiendo que la mayoría de los que estaban viendo el debate hablábamos castellano, pero hay importantes mayorías, como los más de 3 millones que son exclusivamente quechuahablantes, y los 700.000, casi 1 millón de personas que se expresan en aymara. Eso suman 4 millones más o menos de personas que tienen un lenguaje distinto al español y que deberían de tener el derecho de poder escuchar este debate organizado por la dependencia constitucional encargada de llevar adelante las elecciones, una traducción de carácter simultáneo, por lo menos en un cintillo. Todo lo que hemos visto es un lenguaje de señas. El lenguaje de señas está destinado en el Perú a 1.700.000 personas, muy bien por ellas, pero ¿qué pasó con los otros 4 millones que hablan un idioma protegido que no era recogido en ese debate? Un segundo tema, producto de la discriminación. El candidato que hablaba en este quechua, que nosotros no conocemos porque no lo estudiamos, no lo valoramos tampoco, este candidato emitió frases muy burlonas, aprovechando que no había traducción. Entonces, este candidato incurrió en falta establecida en el reglamento del debate. Cuando uno de los otros candidatos, que era uno que hablaba castellano, se puso faltoso, los conductores lo cortaron.
Pero cuando el candidato que hablaba en quechua se puso faltoso, como los conductores ni nadie traducía, no sabían que eso estaba ocurriendo y nadie lo paró, ¿no? Entonces hemos vivido una discriminación en las dos vías. La ausencia de traducción simultánea en los idiomas oficiales que el país reconoce y la discriminación del quechua hablante hacia los otros que por no conocer su idioma les falta el respeto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo vi hasta este momento en el debate. Voy a ir viendo el tiempo porque si no, me quedan apenas 2 minutos. Entonces, ¿qué más vi? Pocas propuestas, muy pocas propuestas. El Perú, si uno lo analiza, sabemos que tiene conflictos y que tiene graves conflictos sociales, ya de origen antes de la existencia de la pandemia. La pandemia va a agregar una situación de calamidad, de catástrofe, como que estuviésemos en una situación de posguerra. Y todo el enfoque estaba destinado a comprar las vacunas, que es algo necesario, pero luego van a venir problemas serios. La violencia doméstica se ha incrementado, la pérdida de empleo se ha incrementado, por ende la seguridad ciudadana también se ha visto afectada, ¿no? La educación, ¿cómo vamos a cerrar las brechas digitales que se han hecho evidentes? Y tantos otros temas que deberían haber sido discutidos y debatidos. Para mí, hubiera sido interesante que en los 3 días participen los 18 candidatos y que a cada uno le sorteen las preguntas y que tengan un espacio de 10 o de 12 minutos para poder dar a conocer sus opiniones y si es realmente el Jurado Nacional el que los convoca, decir de que hablen algo, por lo menos la mitad del tiempo, sobre sus planes de gobierno que están vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Delia. Muy gentil, muy interesante lo expuesto. Pasamos inmediatamente a Javier González Olaechea para tener la segunda exposición. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Pepe. Estoy muy contento y agradecido, por cierto, de la invitación. También muy contento de compartir este panel con Alejandro, o con Delia primero, que es una antigua amiga a quien quiero, respeto, aprecio, de quien siempre aprendo también. Y Alejandro, que es un emprendedor y que además... Fernando, que es un emprendedor que además nos ha revelado que preside una gran institución de emprendedores en el país con una gran labor. Un arquitecto que tiene una preocupación social y política evidente y por ello muy bienvenido. Nos han invitado para comentar los 3 debates. Los debates han tenido o tienen un contexto que es ineludible, que es el contexto del país, un país en estado pandémico, y que no es cierto que se ha descubierto, como ha sostenido el gobierno anterior y el presente, o que se ha desnudado las falencias que tiene el Estado, en términos generales, respecto a la falta de coberturas sociales, en términos generales, y en términos específicos, obviamente, a la falta de atención de hospitales y demás. Todas estas carencias, los niveles de subdesarrollo o de infradesarrollo, las sabemos, las conocemos, porque hemos confundido en el país durante más de 20 años crecimiento con desarrollo. No es lo mismo crecer que desarrollar. El concepto de desarrollo abarca mucho más integralmente a un conjunto de la sociedad. Entonces el país se enfrenta a un proceso electoral en condiciones pandémicas, con arcas vacías, con pérdidas de empleo, todo lo que se sabe, con una enorme desconfianza, con mayor nivel de endeudamiento por encima de lo previsto en la ley y con una situación de hartazgo, por así decirlo, de bronca, que se manifestó también en el voto del Congreso anterior, hoy vigente hace aproximadamente un año. Esta situación hace que las elecciones no sean unas elecciones normales,
ni que lo que está en juego sea la continuidad solamente de un modelo económico, sino también la forma como nos debemos relacionar entre el Estado, la sociedad y los ciudadanos no organizados. Cuando digo la sociedad, menciono a todos los estamentos oficiales de la sociedad. ¿Por qué? Porque en el fondo, parte del contexto es que estamos en un conflicto social estructurado, donde el metabolismo social, es decir, los actores reales de la sociedad, no están, digamos, siendo atendidos por el Perú oficial, por el Estado, principalmente en todos los niveles, tanto ejecutivo, judicial y legislativo, como los demás organismos. Porque además, aun cuando podamos sostener que las soluciones en términos generales se han producido en el marco de la democracia, no siempre ha sido así, porque el golpe de la interpretación fáctica del señor Vizcarra, que ha resultado ser un gran pillo, no ha sido, por más que el jurado constitucional o el tribunal constitucional haya dado su voto favorable. La historia lo dirá, pero a mi juicio no tenía ningún fundamento para cerrar el Parlamento. Dicho esto, lo que es parte también del contexto del debate es que obviamente no hay atención oportuna y suficiente en nada de la urgencia, lo cual nos lleva a la gran conclusión que es una elección donde los electores estamos crispados, donde los electores estamos muy preocupados y claramente desconfiados. Todavía hay una enorme porción del electorado que no sabe por quién va a votar. Esto quiere decir que los 18 candidatos no han convencido porque 5 o 6, los principales sumados, no tienen las preferencias de un más de 50%, más o menos según distintas encuestas, que por cierto hay que decir que son encuestas, muchas de ellas a la carta. El formato de los debates ha sido pobrísimo. Y evidentemente la responsabilidad no solamente es del Jurado Nacional de Elecciones, sino porque tenemos una deficiente e insuficiente legislación electoral. No se han producido, porque los otorongos no lo han deseado, las reformas suficientes y necesarias para que pueda tener el país elecciones sencillas, elecciones más claras, elecciones mucho más, digamos, procedentes, transparentes desde el punto de vista de la legislación. Y la administración de justicia, ni qué decir por parte de los órganos electorales, ha sido ad hoc, penosa, vulgar y, por qué no decirlo, también en algunos casos lindando con el delito, porque han aplicado sanciones A para delitos A y sanciones B para delitos A. O sea que ha sido una justicia electoral ad hoc. ¿Cuáles son las ausencias que yo he podido notar en estos 3 debates? En principio, he notado casi 10 ausencias en términos generales, más o menos. En primer lugar, una carencia total de una visión del país. Un país y un candidato tiene que proyectar con su partido una visión hacia dónde quiere llevar el Perú en los próximos 5, 10, 15 años y sentar las bases. Como bien dijo Delia, hacerlo acorde con los términos que el Jurado Nacional de Elecciones prescribió para que se inscribieran los planes de gobierno. Y ahí la segunda ausencia es que hay un divorcio, porque yo expuse en otra exposición hace un mes aproximadamente, y me tomé el trabajo de leer los 18 planes de gobierno consignados en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Pues entre lo escrito y lo dicho, prácticamente, salvo 2 o 3 excepciones, hay una enorme diferencia. Con lo cual, el floro, el verbo y la capacidad de prometer ha sido inalcanzable, vale decir, ha sido exponencial. También una gran ausencia, una tercera gran ausencia, es que no se ha hablado nada sobre los valores republicanos. Vivimos en un país sin valores, en donde no hay que subrayar valores republicanos, donde se haga énfasis
en la división de poderes y no en la interferencia de uno respecto a otro o el avasallamiento de un poder respecto a otro. También, obviamente, se ha omitido hablar de valores ciudadanos, es decir, y de valores solidarios. Es como si el país no tuviera o no fuéramos un país mayoritariamente creyente. No hablo de valores religiosos, pero creyente en ciertos valores, que además, por ser creyente en ciertos valores, justamente le reclamamos al Estado y a la sociedad que cumpla su papel y que no se divorcie porque de las necesidades, porque lo que ha hecho la corrupción a través de muchos años no solamente ha sido dañar al país, sino dejar a su suerte a una porción muy importante de la población destinada a heredar la pobreza y la escasa educación. Otra ausencia en los debates ha sido que ha habido una escasa capacidad de síntesis. Claro, el formato no lo permitía, pero conociendo el formato, por lo menos cíñete a 2, 3 ideas fuerza que además respondan a otra ausencia, una agenda legislativa, porque no se trata de que un candidato diga voy a hacer A, B y C, sino tiene que además decir mi agrupación con esta lista va a sostener esta agenda legislativa que va a hacer posible este plan de gobierno. Eso no ha existido en ningún candidato. También, casi yo diría, una ausencia notable, es que no se han mencionado las razones por las cuales existen los más de 180 conflictos sociales en el país, en estado latente, la mitad vinculados a los procesos extractivos. No solamente no se los han mencionado en términos generales, sino que no se ha dicho ni siquiera cómo se van a abordar, por cuáles son los orígenes, cómo interpreta Pedro, Juana o Carlos, cada uno con una visión distinta sobre los problemas sociales, y que obviamente si solucionáramos por lo menos la mitad de ellos, recordemos que Bamba, Conga y Tía María solamente suman el 2% del PBI. Si solucionáramos la mitad de ellos, ya que carecemos de una infraestructura institucional, política y pública acorde a los conflictos sociales, podríamos tener un crecimiento adicional para la recuperación del 4, 5 o 6% por lo menos. Es decir, este es un país no solamente con un estado disfuncional, pandémico, sino mal administrado por carecer de una visión integral e integradora. Y eso ha estado ausente totalmente en el debate. Tampoco se ha hablado sobre las comunidades indígenas, bien lo señalaba Delia. El último censo de hace 3 años nos dice claramente que hay más de 50 y tantas lenguas aborígenes, que hay más de 500.000 adicionales quechua-hablantes y que el Perú, por ejemplo, ha recuperado el uro, va a decir, la lengua muerta donde nació la cultura alrededor del Titicaca, va a decir, se está recuperando ahora. Obviamente el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales habla de una progresiva implementación de los mecanismos y estamos muy lentos y de una manera muy desarticulada para la alfabetización. Van 2 lenguas, hasta ahora en camino una tercera, para que se puedan conocer estas lenguas y hacer realidad lo que la Constitución dice, pero que no reconoce en la práctica la sociedad, que somos un país multicultural. Finalmente, hay algo que es muy grave en la ausencia de estos debates. Me quedan 3 minutos aproximadamente. No se ha dicho poco qué hacer, se ha dicho casi nada cómo hacer. Es decir, es fácil decir, vamos a comprar tantas vacunas, vamos a vacunar, vamos a hacer. ¿Cómo hacer? Y no se ha dicho nada con qué dinero se va a financiar. Vale decir, sabemos perfectamente que existe una ley general de presupuesto público, que el presidente que entra con un Congreso que va a estar más fraccionado, porque además tiene la singularidad de que como no va a haber reelección de este Congreso, va a volver a ratificar que es el primer poder del Estado, con un gobierno en minoría, a falta de acuerdos y alianzas que se propusieron con un pacto del Bicentenario que no fue suscrito por ningún candidato y que posiblemente en la segunda vuelta, en la práctica, se dé.
El hecho concreto es que no se dice con qué dinero. Y ese dinero hoy es menos que antes, porque tenemos más deudas, más demandas y evidentemente menos recaudación. Entonces es muy fácil hacer una feria de promesas, con lo cual obviamente yo concluyo respecto al contexto y al formato del debate, dejando para la segunda intervención algunas conclusiones preliminares sobre esto. Concluyo que evidentemente ha sido pobre. Ha habido picos y excepciones, han habido puyazos, han habido frases o expresiones que han hecho, digamos, conocidos algunos candidatos. No quiero mencionar para no, digamos, dar una impresión de un sesgo político. Obviamente yo tengo una forma de interpretar la realidad, una visión sobre el país que la ofrecí hace 6 meses, un escrito de 22 páginas y que algunos de ustedes lo conocen, El Perú como destino. Esto es lo que puedo decir, querido Pepe, y a la audiencia, muchas gracias por la atención en esta primera intervención. Gracias, Javier. Interesante también lo que has mencionado. Pasamos ahora a Fernando Calmel, del Solar. Te toca a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludar a Javier, saludar a Delia. Es un gusto compartir con ustedes. Y con todos los que nos escuchan, poder llevarles una versión de lo que se escucha en la calle. Jacto, no sé todo, pero en los últimos años hemos venido armando y trabajando en una red de distintos sectores. Y lo que se ve y lo que se escucha en una galería en Tacna es muy distinto a lo que generalmente dice la prensa o generalmente comentamos nosotros en las redes sociales. Fuera de que efectivamente el formato del debate no apoyaba ni ayudaba a que nadie pueda con claridad establecer una idea, demostró además que los mismos candidatos no conocen la realidad de lo que está sucediendo en el país y no saben qué es lo que la mayoría, y por esto hablo, y nuevamente no me voy a representarlos, pero en el Perú somos 7,5 millones de autoempleados, es el 40% de la población económicamente activa. Estos micro y pequeños empresarios, microempresarios en realidad es el 94% de las empresas formales, y las pequeñas el 5% restante. Y entre el 1% que queda son empresas del Estado, que además, dicho sea de paso, por cada 2 grandes empresas hay una empresa estatal. Ese es un dato muy importante a tener en cuenta para quienes dicen que el Estado no debe hacer empresa. Entonces, bajo esta estructura que tenemos en cómo vivimos, que efectivamente, como han mencionado, vive en la informalidad y vive fuera de las normas, lo primero es que hay es un hartazgo y simplemente más o menos da lo mismo quien sea presidente o presidenta. Nada de lo que dicen, ofrecen, parece ser sensato, concreto y no levanta mucho interés. Hubo un candidato que despertó mucho interés el año pasado porque en teoría venía a cambiar el mundo de la micro y pequeña empresa, pero desgraciadamente no ha terminado de llegar en los sectores donde está el verdadero microempresario a impactar como debe. Y es porque hay una desconexión entre lo que se piensa y lo que sucede. De las propuestas de los diversos candidatos, efectivamente se ahondaron en el tema de la pandemia, porque debió haber un tema de recuperación económica, de reactivación económica, que es lo que la gente está buscando, y se sentaron en el tema de la salud, más o menos viendo quién tenía el avión más grande, el avión más rápido, más plata, menos plata, para ir él personalmente a traer las vacunas. Cosa que cualquier empresario sabe que es lo menos productivo, y eso lo saben los microempresarios. No tienen para qué ir tú cuando puedes llamar por teléfono y comprar. Entonces hay, desde esos pequeños rasgos y esas pequeñas detalles de lo que dijeron los candidatos, esta desconexión al día a día.
el golpe, el puyazo, que es lo que efectivamente, como dice Delia, es lo que ha estado incentivando esta nueva manera de hacer televisión o de transmitir, que sean entretenidos. Mucha gente no le termina de gustar, no queda más en la anécdota de mira el de acá, mira el de allá. Hubieron sí algunos candidatos que se dedicaron a dar propuestas, que se dedicaron ya sea de paporreta, leyendo o repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, que obviamente no es lo más atractivo para el show televisivo que querían armar, pero sí es lo que más ha llegado a los micro y pequeños empresarios. En general, el sur, que se dice ser más rebelde, le han caído muy bien muchos de los mensajes de las personas que de alguna manera dieron de una manera más concreta cómo iban a llegar a la micro y pequeña empresa. Ese es un punto importante que además se contradice, porque desgraciadamente mucho del micro y pequeño empresario peruano, que en promedio tienen 15 a 20 años sus empresas, muchos de ellos empezaron efectivamente con el boom económico y con las reformas en la Constitución, pero no porque quisieron, sino porque se generó en los años 90 una crisis de trabajo estatal, que era lo que venía previamente. Estas personas arrancaron y empezaron, mientras el Perú crecía, ellos crecían, pero crecían de la mano en algunas cosas, muchas, a un ritmo. Pero fueron, y esto lleva un poco más atrás, ¿a quiénes son estas personas? Son la mayoría personas que han pasado por educación del Estado. Entonces tienen un conflicto interno muy, muy grande, porque han sido, y yo digo la palabra adoctrinados, porque eso no es ser educado, han sido adoctrinados durante mucho tiempo en esta dicotomía y conflicto permanente que presenta la izquierda entre el empresario y el pueblo. Y ellos son un pueblo empresario. Entonces, hay discursos de políticos que les llegan muy bien porque es lo que aprendieron en el colegio, pero también no les terminan de cuajar, porque cuando se dan cuenta que él puede ser ese empresario del que están hablando mal, por más de que no se quiera identificar como tal, porque ha generado una palabra, un sinónimo de vergüenza al decir que uno es empresario y se ha asociado demasiado a las grandes empresas. Entra ese conflicto, esto lo digo porque esto es un conflicto permanente que tienen los votantes a nivel nacional, y que hay que trabajarlo para cualquiera de las campañas políticas y para cualquier persona que quiera hacer política en el Perú, tiene que entender estos puntos. Y eso se encuentra caminando, se encuentra visitando, y no en la época de campaña, sino precisamente los años, los meses que no hay procesos electorales. Y se entiende que la urgencia y la necesidad que tiene ahora el micro y pequeño empresario, y ninguno de los candidatos lo dijo, es resolver el problema inmediato, no de un crédito financiero, no de plata para capital de trabajo, sino simplemente de lo que dicen ellos: déjame trabajar. Ellos quieren trabajar, ellos quieren salir a la calle, se van a cuidar, no van a arriesgarse si no necesitan. Tenemos un país que día a día cada vez... Entonces, de todos los candidatos hay muchos que quedaron en la anécdota. Algunos plantearon cuarentena abierta completamente o abrir todo sin ningún plan de cómo hacerlo. Y eso también cae mal, porque nadie está esperando en la micro y pequeña empresa que le digan: oye, anda, trabaja nomás. Todos saben que deben cumplir una cantidad de normativas, todos saben que hay que cuidarse, todos saben que hay protocolos. Entonces decir: oye, anda, trabaja nomás, también suena irresponsable, porque muchos han padecido, como todos, alguna muerte o han estado enfermados con el COVID. Entonces, quienes tratan de ser condescendientes o, digamos, tratar de llegar a la micro y pequeña empresa diciendo: no se preocupen, yo los voy a dejar a salir a trabajar y vayan todos a la calle, terminan cayendo mal también, porque dice: esta persona es un irresponsable. Y casi tanto como las personas que dicen que van a permanecer y mantener las cuarentenas. Entonces, ese es un punto muy clave. Y el otro punto que no se vio, se trató de decir y no se vio respecto a
esta opinión general que he levantado desde efectivamente Pepe me dijo que iba a participar en este panel y todos los 3 días de los paneles con los distintos líderes gremiales con los que conversamos a nivel nacional, es que el otro es que los que sí se identifican, los gremios que sí se identifican como empresarios, como mercados, panaderos y textileros, están en contra, por supuesto, de lo que está sucediendo ahora, que dicen que el empresariado no puede participar en la compra de vacunas o que no puede participar en la vacunación. Porque, nuevamente, ese es un discurso que da el Estado, pero que el empresariado desconfía. Y sabemos todos que la gente de Gamarra, que es, digamos, un símbolo y es lo más importante que tenemos en el comercio, porque Gamarra dejó de ser manufactura hace mucho tiempo, de comercio y de algunos servicios, pero que se repiten en todas las ciudades, son ellos los que se han juntado, sobre todo en las regiones, para comprar sus propias plantas de oxígeno y que ya tienen la plata lista para comprar sus vacunas. Y si tuviesen la posibilidad de salir y viajar a Houston o a Miami, como muchos están haciendo y lo seguirán haciendo, ya estarían afuera. Muchos de ellos que sí tienen familiares en Patterson University ya viajaron y lo seguirán haciendo. Entonces, ha faltado dentro del debate, no me quiero extender mucho, pero dentro del debate ha faltado un toque de realidad. El matón, el corrupto, esperaba, no apareció nunca, de uno de los candidatos. Aparecieron copias que trataron de agarrar esa posición, claramente enfocados en desestabilizar a algún candidato o en proteger a otro, cosa que la gente se ha dado cuenta, no ha sido nada disperso, y quienes trataron de atacar generalmente se vieron vapuleados, ¿no? Entonces, demostró esa clase, eso que busca este formato, que es increíble, porque en 30 segundos no se puede decir nada, y en 1 minuto menos. Lo que buscaba, creo yo, era simplemente estos dimes diretes, estos pleitos, estos puyazos, que claro, sacan el titular del día siguiente y dejan que el rey juega. Pero se ven mal porque la gente ya está, en líneas generales, harta del gobierno, harta de lo que pasa, sea el ejecutivo, sea el legislativo, sea el gobierno municipal o regional. Las personas en general están hartas. Y esta masa crítica, que es muy importante para la economía, por más de que no contribuya más del 25% del PIB nacional, contribuye mucho más en temas informales, genera muchísimos puestos de trabajo y sobre todo son las personas que se autosolventan su propia salud, su propia educación y todo su propio desarrollo. Entonces, no incluirlos a ellos, pero con una receta real, no hay una receta mágica, desgraciadamente, pero no tomarlos en consideración, no hablar sobre ellos, genera este rechazo que termina separándolos más de esta realidad en la que nos gustaría a todos vivir y en la que desean muchos planos. Y es el hartazgo y el cansancio. Gracias a Dios son micro y pequeños empresarios y gracias a Dios es que no ha llegado a que ningún plan de desarrollo socialista, comunista y estas paralizaciones que hemos visto en otros países de la región, en el Perú no se van a dar, no se pueden dar porque el momento que uno va a marchar ese día no come. Entonces, esa es la gran ventaja de tener una gran población microempresaria. Y sumarla a la formalidad debería ser el principal objetivo de cualquier gobierno, porque en el momento que se suman ellos a una formalidad distinta, no tiene que ser lo que hay ahora, que es imposible cumplir, se generan los recursos suficientes para poder hacer todo lo que sea necesario, y son ellos además muy conscientes de que los grandes proyectos de minería, de pesca o cualquier otro tipo de gran proyecto donde hay gran inversión son las locomotoras que arrastran el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Por ese lado lo tienen bastante claro. Sí, Fernando, muchas gracias. Yo, antes de entrar a hacer comentarios entre ustedes, creo que vale la pena revisar un tema fundamental para mí y quisiera que ustedes puedan sí comentarlo.
Entre las cosas que he leído, que me he instruido sobre los debates, sobre las circunstancias y situación de las votaciones en el país, ¿qué porcentaje de los votantes son conscientes de las propuestas de los candidatos? ¿Qué porcentaje de los votantes han leído las propuestas? Esto lo hemos comentado la vez pasada también en el anterior webinar que tuvimos, donde estaba pues Enrique Gersi y estaba Pablo Bustamante y María Cecilia Villegas. Y me quedó esa inquietud. Revisé el tema de la votación del 2016 y más del 70% de los votantes no tenían idea de las propuestas. No tenían, te estoy hablando del 2016, y ahora que tiene pues un bagaje de candidatos inmenso que en el fondo no pueden ni siquiera expresar con claridad y precisión qué es lo que ofrecen, porque lo único que ofrecen son cosas que le gusta al votante. Entonces lo que decía Enrique Gersi al final de su exposición la vez pasada, decía, hay 3 factores que inciden en la votación de los peruanos. Uno es el factor favor. ¿Qué te favorece a ti el tal o cual candidato? ¿No? Ese es el primer factor. El segundo factor es la simpatía, ¿no? Y el tercer factor es la chacota. Entonces, ante una circunstancia como esa, porque ese es, en el fondo, por más que nos duela, esa es nuestra realidad. Aquí no se vota con conciencia, así como también se habla de cambiar la Constitución y nadie conoce la Constitución. El que habla sabe muy poco de la Constitución. Él leyó la Constitución, me ha aburrido, él leyó 2 o 3 artículos que me interesaban y se acabó. Y de las personas a las cuales se les ha preguntado sobre la Constitución, en el famoso manifestación de la época de nuestro lagarto que se iba, y entraba el otro, y que la propuesta era modificar la Constitución, nadie de los encuestados sabían qué cosa era la Constitución o qué cosa decía la Constitución. Alguien de los que hemos escuchado en estos debates de 3 días ha hablado específicamente de cómo va a cambiar la Constitución, por qué la va a cambiar, cuáles son los que quiere cambiar o lo que quiere es cambiar toda la Constitución. Es una cosa pues inconcebible. ¿Cómo podemos nosotros afrontar una circunstancia y una situación como la que en este momento estamos en proceso de afrontar? Complicadísimo. Ya, por más que hacemos esfuerzos, un amigo mío me llama hoy día, que además está presente hoy día como participante, y me dice, por favor, Pepe, el próximo webinar tienes que invitar a los jóvenes, aquellos jóvenes que no tengan identificación con algún partido político, para que nos digan qué cosas piensan sobre todos estos temas. Entonces yo le pregunto a ustedes, yo no quiero ser pesimista, ¿no? Es más bien, mi actitud siempre ha sido positiva, pero realmente mi pensamiento, después de todo lo que les he dicho, y tengo muchas cosas más, ¿no? Porque a la gente lo que le interesa es salud y su platita aquí en el bolsillo para poder subsistir, comer y vivir tranquilos. Y esas son ofertas que ni siquiera saben los candidatos cómo proponérselo, ¿no? En fin, muy bien. ¿Qué piensas tú de esto, Delia? Después pasamos a Javier y finalmente a Fernando. Mira, en primer lugar, el tema de la Constitución no solamente conocido, no, yo creo de que voy un paso más atrás, ¿no? El respeto a lo que se llama la regla de derecho, o el rule of law, ¿no? Que es esto, respetar el funcionamiento estructurado del Estado, pues no lo tenemos muy, muy presente. Eso se ve en la cantidad de economía informal, eso se ve en la cantidad de conflictos que podemos tener y otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esta situación de no respeto al Estado de Derecho
es no solamente de las personas poco instruidas. En los últimos tiempos hemos visto que lo tenían muy metido nuestros gobernantes, ¿no? Que han hecho tabla rasa de las figuras jurídicas acompañados de otros brillantes profesionales, pues para interpretar las cosas según su real saber, entender y sobre todo su querer, ¿no? Conocer la Constitución es pesado porque es un documento bastante grande, es una pieza fundamental sumamente extensa, pero sí hay artículos que deberían de ser difundidos, como los referidos a los de los derechos fundamentales y algunos extractos de otras materias, ¿no? Lo segundo es el tema de los jóvenes. Yo pienso que hoy tenemos a Fernando, que es un profesional joven que encara además una actividad empresarial diferente, ¿no? Porque él encara una actividad que no es la tradicional, que no es la que está en la memoria de las personas a las que ha hecho Javier cuando habla de los conflictos que existen en el país. Según la Defensoría, tenemos 197 conflictos el 4 de marzo, 104 activos y 53 latentes, pero están referidos a temas medioambientales, de industria extractiva, pero el punto más importante de los conflictos, ¿saben cuál es? Es la relación con el gobierno central. Y este análisis no se tiene. Y allí sí yo creo que hay un porcentaje importante de jóvenes que tienen una visión de cómo se debe de cambiar el país para permitir el emprendedurismo, la innovación y la generación de empleo, todo con cuidado del medio ambiente y cumpliendo otro tipo de funciones sociales que nos competen a los ciudadanos, ¿no? Entonces, para mí, la visión de Fernando, él nos ha puesto en la mesa, que representa a millones de personas que generan su propio empleo. Puesto en la mesa esta visión de los comerciantes y otro tipo de personas que conforman nuestra economía. Había que ir un poco más abajo hacia estos jóvenes que están todavía estudiando o recién comenzando a pensar para ver qué visión tienen del país. La visión que yo tengo es que nosotros, que somos, como le llamé hace unos meses en un artículo, la generación del rescate, porque a nosotros nos tocó agarrar el país hecho trizas para hacerlo realidad. Entonces los jóvenes hoy en día son los jóvenes que han crecido en ese país que nosotros hicimos posible y que hoy tiene sus problemas como todo el mundo. Las carestías del Perú son las mismas que uno puede encontrar en uno o en otro país que han sido puestas con mayor fuerza en evidencia por la pandemia. Entonces sí, es muy interesante escuchar a los jóvenes que además representan 5 millones más o menos de los votantes. Nosotros, los que tenemos más de 50, de 60 años, representamos poquito más del 10% de los votantes, ¿no? Entonces es bastante interesante mirar hacia otro tipo de espectro. Y para concluir, ya que tú estás hablando de visiones diferentes, de visiones en torno al análisis político, a mí siempre me gusta tener una visión un poco más positiva de las cosas. Pues nuestro país tiene muchas condiciones y cosas buenas. El tema político efectivamente ha sufrido mucho traspié y ha llenado mucho la conversación, pero hemos tenido en el medio avances. Por ejemplo, con el tema de la mujer, que somos ciudadanas y votamos hace poco más de 60 años, y recién se están dando para esta elección la ley de cuota de género, que tiene que haber un hombre, una mujer, con una alternancia, ¿no? Para permitir una postulación que lleve hombres y mujeres en cantidades similares. Sin embargo, yo quiero poner en relieve a otras mujeres, quizás de mi generación, que por sus propios méritos vienen demostrando que pueden llegar a conducir al país. Y ellas son la presidenta del Consejo de Ministros, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la presidenta del Tribunal Constitucional y las presidentas
del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Las mujeres hoy en día representamos más del 50% del electorado y tampoco se hablan de los problemas que nos pueden agobiar, sobre todo cuando hablamos de abandono en la educación, generación de empleo, en las épocas en que la mujer merece protección, que es cuando está embarazada, la generación de desempleo producto de la pandemia y cómo se va a hacer para levantar a este sector y cómo es que se va a continuar promoviendo la presencia efectiva de la mujer y no únicamente para llenar cuotas o espacios, ¿no? Y concluyo finalmente con una pequeña reflexión también de tipo político tocada por ustedes tres. Acá las personas toman las elecciones a la chacota y no se va a discutir por temas de fondo. Y luego estamos con los problemas de que, ay, este no me gusta, este sí va. Y los tres han dicho lo mismo. Vamos a elegir un presidente, pero el presidente no gobierna el país solo. Lo hace con un equipo. Y en este caso su equipo es el Congreso. Y como van las elecciones, las proyecciones, vamos a tener más de 10 bancadas. Con lo cual, quien gane el Poder Ejecutivo tiene que ser una persona que tenga capacidad de liderar equipos diversos y tenga también gran capacidad de concertación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Javier, 3 minutos, por favor. Uy. Que no va la hora. Ya, adelante. No te molesten si los paro. No te preocupes. Aquí Gracias. Un relojito. Preguntaba si los peruanos somos conscientes respecto a los planes de gobierno y mencionabas la fecha de 2016. Yo estoy seguro que una gran mayoría de los peruanos no leen los planes de gobierno y si los leen son muy difíciles de comprender porque muchas veces son o están desarticulados. Ahora bien, esto no quiere decir que hay que ningunear al electorado peruano. El electorado peruano no es el electorado, sino es un electorado que posiblemente no identifique muchas medidas que vayan respecto a solucionar su necesidad. Pero lo que sí tienen muy claro hoy, después de hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, más años de robo, corrupción e inseguridad, saben perfectamente lo que no quieren. Nosotros sabemos perfectamente lo que no queremos. Y obviamente, cuando se observan no solamente los debates, sino los memes en general, bueno, hay una tendencia que realmente es risible. Yo utilizo una palabra que es el otrismo, es decir, la culpa la tienen otros, ¿no? Hay candidatos que hablan como si fueran nuevos, como si no hubieran participado del sistema político, como si no hubieran sido presidentes de parlamentos, como si no hubieran sido autoridades, ¿no? Entonces, el complejo de Adán, cuando además están acompañados de personas que son prácticamente impresentables. Entonces, evidentemente la respuesta la encontramos, y concluyo, falta 1 minuto 10 segundos aproximadamente, en Jeremías Bentham, un economista político escocés de hace 200 y tantos años. La persona se mueve por 5 motivaciones: amor, odio, placer, interés o temor. En la primera vuelta, lo que va a primar obviamente es el interés, digamos, las afinidades, los símbolos que son más conocidos en la primera vuelta. Pero la segunda vuelta es otro partido. Y ahí obviamente lo que va a primar es el último elemento de que nos habla Bentham, que es el temor o el terror. Va a decir, ¿quién nos hace menos daño más allá de quién nos ofrece más? O sea, vamos a votar, como siempre, lo que llamamos el mal menor, pero el temor o terror es el gran movilizador social de las grandes colectividades cuando hacen política y cuando ejercen política. Y ese, en la elección anterior fue el 42% del electorado que está presente hoy en el Congreso actual. En esta elección, que es presidencial, va a ser mayor, pero sabemos perfectamente lo que no queremos. 3 minutos. Gracias, Javier. Fernando, te toca a ti.
Bueno, coincido con Dele, con Javier, o sea, quiénes votan y en quién deberíamos enfocar primero. Micro y empresa que les hablé hace un rato, en el Perú las mujeres. De repente no figuran como quienes son las que constituyen la empresa. De repente la mujer no es la que va a arreglar la gafitería de tu casa, pero ténganlo por seguro que cuando el gafitero llega a su casa, quien dirige la empresa, quien te dice a dónde tiene que ir al día siguiente, dónde está la reunión, con qué cliente tiene que reunirse y quien cobra es la mujer. Pasa en todos los sectores, desde obviamente comercios, servicios, restaurantes, hotelería, donde sí se nota una predominancia de la mujer, pero en los sectores de construcción y manufactura, los conozco de plano porque en esos sectores, quienes mandan y dirigen son las mujeres. Entonces, hablarle al peruano debería ser hablarle a la peruana, porque maneja la economía de empresa, que es la misma que la economía familiar. Cuando no se vende, no se come. Y eso lo maneja la mujer. Y efectivamente, ellas son, además, tengo el gusto de trabajar con muchísimas líderes, dirigentes gremiales, son las que tienen las armas y las que van a organizar de mejor manera definitivamente los gremios a nivel nacional, con un respeto que se lo ganan en la cancha. Ellas, igual que el resto de micro y pequeños empresarios, efectivamente no leen los planes de gobierno, pero no significa que no les interese lo que sucede. El tema, y ahí va un poco hacia lo que decía de amor o terror, van a votar inicialmente por el amor a sus empresas, a sus negocios, porque eso es lo único que saca adelante sus familias, a falta de un Estado. Su pensión, su crédito, todo lo que nosotros vemos en una estructura empresarial mayor, la pensión está en su vivienda. El crédito es el fiado que tienen con la madre o con el amigo del barrio. Esa es su estructura de negocios. Entonces van a votar por quien cree que se va a meter menos con lo que ellos ya vienen haciendo. Y ahí el tema. Entonces, no es que llegan desinformados, como podría darse la palabra de una manera estudiada, porque no estudian efectivamente los planes de gobierno, pero sí tienen una idea clara de por quién no votar. Y eso es lo que desgraciadamente también determinando el voto nacional. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Delia está encantada con tu... Efectivamente, es la mujer peruana la que incide en el tema del diario laboral. Y eso es verdad. Sobre todo a los niveles D y E, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Muy bien. Voy a la primera pregunta del público. Dice, ¿creen que el debate, esto para los tres, ¿ah? Empezamos con Delia también. ¿Creen que el debate tendrá un impacto perceptible en el desenlace del proceso electoral? Muchos han tratado eso ahora, pero es necesario seguramente reiterarlo. Respecto del caso del candidato López Aliaga, ¿su poca locuacidad tendrá un impacto? Delia. Muy bien. Como siempre, yo dando información antes de contestar. El Jurado Nacional de Elecciones, dentro de la supervisión a las encuestadoras, que es una actividad que le es propia, hace varios años sacó un documento que se llama El Perfil del Elector Peruano, el cual ha sido actualizado con el resultado de las elecciones generales del 2016. Allí se ratifica en ambos documentos que el elector peruano, mayoritariamente, en un porcentaje importante, decide por quién va a votar en las últimas 2 semanas. Y de ese 40% que decide por quién va a votar en las 2 semanas, el 20% lo hace el día de la elección en la cola. Entonces, más que la existencia de la encuesta o la existencia del debate, es el momento en el que las personas comienzan a ver ya, ahora
¿Quién me toca? Lo que dice Fernando, ¿no? O sea, ¿quién es el que me afecta menos? ¿Con quién voy a estar mejor? ¿Cuál es el que me va a favorecer? ¿Qué cosa es lo que tengo que evitar? Entonces, ocurre que encuestas finales y debate coinciden con ese periodo en el que los peruanos elegimos. ¿Qué me preocupa respecto de la poca locuacidad del señor López, que es lo que está marcado en tu pregunta? Puedes verla a favor o la puedes ver en contra. La puedes ver como que es una persona que no sabe hablar y tuvo que leer. Pero también puedes verlo como una persona responsable que ante ese desbarajuste de esquemas de tiempos tan cortos, prefiere leer, ¿no? Entonces, eso dependerá de la óptica de cada uno de los individuos que analicen la actuación de este debate. Ahora, Perdóname que te interrumpa, perdona la interrupción. Creo que a los tres casualmente les envié un video en el cual Jorge del Castillo se reúne con Rafael López Aliaga. Y la primera pregunta que le hace del Castillo, no sé si lo han tenido tiempo de verlo, la primera pregunta que le hace del Castillo a Rafael López Aliaga es esta, ¿no? De por qué él actúa de la forma, cómo actuó y por qué actuó de esa forma. Entonces, no sé, ¿lo vieron o no? yo no ¿Vieron el video? ¿Vieron el video que les mandé? No. Yo no lo he visto. Bueno, no importa, ya, no importa. Yo se lo mando y después conversamos. Dale, Delia, perdona la interrupción. Perfecto, ¿no? Ahora, en el tema de los debates, evidentemente en los últimos años, los debates están hechos para eso, para el que tiene mejor manejo, el que tiene mejor capacidad de comunicación pueda brillar e imponerse mostrando que tiene mejores dotes de político y de gobernante, ¿no? Sin embargo, no necesariamente el que tiene una posición de poder va a ganar un debate. Lo vimos en el debate presidencial de Estados Unidos de Trump versus Biden, ¿no? Donde Trump tuvo una posición muy fuerte, muy propositiva, de mucho ataque, de encimarlo mucho a la persona en el tema personal. Sin embargo, perdió la elección y Biden era un candidato que no hablaba, trastabillaba, se quedaba y hasta tuvo la historia de la mosca. No, perdón, este fue el vicepresidente. No, entonces, y luego ganó la elección. Ahora, en el Perú hemos tenido a candidatos como el señor Alberto Fujimori, que leyó también su manifestación, y también en parte el señor Humala, y luego resultaron ganando las elecciones. Entonces, en el Perú, más que el debate, lo que influye es lo que señala Fernando. Voy a votar para defender mi negocio, para defender mi casa, y voy a votar por quien no quiero que conduzca mi país. Y ese proceso ocurre en las últimas 2 semanas de las elecciones. Listo. Muy bien, Javier. Gracias. Yo creo que sí ha tenido un cierto impacto. Los tres debates electorales han tenido un cierto impacto inmediato, porque en primer lugar las encuestas como cancha, y en las encuestas hay plata como cancha, resulta que hace 5, 10, 15 años teníamos 3, 4, 5 encuestadoras. Yo trataba de hacer una lista antes de ayer, preparando la presentación de hoy, consultando con algunos amigos, y no solamente hay empresas, sino también hay personas que hacen encuestas y que se publican. Y no suman menos de 25 aproximadamente. Sí. Entonces, a esto se suma que el impacto inmediato que puede haber tenido este trío del debate presidencial tiene que ser medido también en función de las reacciones en las redes. Y ahí, evidentemente, no solamente juega un gran papel, no necesariamente clarificador y correctamente, digamos, veraz, aunque no hay incorrecto veraz, verazmente los medios de comunicación con sus titulares, porque hay cosas que se dijeron ayer que no están mencionadas en ningún titular del día de hoy, y no voy a hacer mención específica. Ahora bien,
Finalmente, respecto a la poca locuacidad del día de ayer de López Aliaga. Como bien señala Delia, hay antecedentes a favor y en contra. Sin embargo, yo creo especialmente que fue el único que a lo que quería transmitir. Y evidentemente eso, más allá del cansancio y de todo lo que se adujo después, responde a una estrategia. El pensar que un candidato presidencial que está en las alturas donde está, nivelando segundos o terceros puestos, por entrada a la segunda vuelta, no vaya a planificar una presentación, incluso días antes dejando el interrogante si asistía o no, para levantar un poco la expectativa de su participación. Pero además tuvo la suerte que los tiros, que fueron, como dicen en italiano, a la gola, a la garganta, muchos de ellos justificados, estuvieron a cargo de otro candidato que expresaba también una novedad. Si pensamos, y con esto concluyo, que la gran mayoría de los peruanos estamos hartos de una gran parte de los políticos que mal han sido llamados tradicionales, porque hay muchos buenos, y hay gente honesta metida en la política de hace 30, hace 20, hace 10 años, hay gente correcta que ha hecho patria y que se ha sacrificado haciendo función pública. Vamos a decir que esa gran parte del electorado dirá, bueno, yo quiero gente nueva y quiero gente que no sea política. Y entonces, bueno, hay una lectura que podría coincidir, y con esto concluyo, con esa opinión de una gran mayoría que no quiere la mismocracia, como dijo Forsyth, es una palabra que lo ha caracterizado. No necesariamente tomada para bien por mucha gente. Ya te toqué. Gracias, Javier. Fernando, te toca 3 minutos. Bueno, a ver, yo empiezo por el otro lado, o sea, por la parte final. Hay que tomar en cuenta de que a pesar de que lo que vemos nosotros, mucha gente no ve el debate, y si es que escucha, lo hace por radio. Entonces no se entera si el candidato está o no. Es la gran mayoría. Después, lo que sale en los diarios o lo que sale en los medios de prensa, ya se agarra con beneficio de como quien viene, ¿no? Mucha gente no cree, y las personas que tienen ya en este caso han dicho el nombre, Rafael López Aliaga como candidato, lo único que ven en los ataques de que por qué leyó y por qué no leyó y por qué sí dijo y no dijo, son simplemente más de lo mismo que han creído desde que decidieron votar por él, de que lo atacan y lo atacan porque es el mejor candidato. Entonces, esa es la impresión, eso es lo que me ha llegado y directamente nuevamente de dirigentes gremiales que ya están decididos a votar por él y que no van a mover su voto. Y esa es una de las ventajas que tiene no este candidato, sino es una de las ventajas que se está usando mucho para llevar el voto. Hay que tomar en cuenta nuevamente que las redes comerciales, casi como desde que el humano es humano, en la Edad Media o antes de que existían las redes sociales, son las redes de mayor confianza entre las personas. Entonces, si uno conquista una plaza como Gamarra, y lo vimos todos el sábado pasado, ese impacto que tuvo en Gamarra no se va a ver reflejado en la encuesta de ayer ni de ayer. El comerciante recién está negociando su mercadería con Huancayo, con Cayali, porque Gamarra es el centro del comercio de textiles y de muchos de los insumos. Y cuando le venda ese producto, le va a decir a quien le está vendiendo, al comprador de la región o provincia, oye, compadre, vota por el de acá, que ha prometido las salvaguardas o que ha prometido cualquier otras cosas. Eso toma 1 o 2 semanas de llegar al interior, ese comerciante, cuando él revenda al que está en Acopalca, y así poco a poco va llegando la palabra, porque dentro del micro y pequeño empresario existe una creencia de que quien es mejor en el negocio, quien es grande en el sabe más que tú, o sea, hasta en la ciudad sabe más que tú, entonces es
no sé la palabra exacta, pero creen en lo que dicen, confían en lo que dicen. Entonces, si un empresario de Gamarra le dice al de Huancayo, vota por él, va a votar por él muy probablemente, porque esa es la seguridad que les da, sobre todo, de nuevo, asociado a cómo es el negocio y quién perjudica o quién no perjudica el negocio que ellos dos están haciendo en el momento. Esta relación comercial es importantísima y eso es lo que genera ese respeto y esa confianza en quién te dice qué votar. Yo no creo que lo vaya a afectar, no creo que además, o sea, se mueva mucho la figura de cómo ya está viniendo, las tendencias están un poco claras. El debate no ha generado ninguna sorpresa hacia ningún candidato. No creo que haya habido un error garrafal, ni que haya habido un gol de media cancha, fuera de lo que se dice en las redes sociales. Pareciera que Alberto Bengolea ha sido la persona que sí ha llegado de mejor manera, pero ya con ese sensación de que llegó muy tarde y que como no llega, qué bien que esté, pero qué pena que no haya estado al principio, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no?, la radiografía. Yo creo que no va a haber una afectación directa al hecho de haber leído, porque más que nada pareció un mensaje a la nación como lo han hecho los últimos muchos presidentes que hemos tenido. Gracias, Fernando. Bueno, de acuerdo a las encuestas de las televisoras que han escuchado los debates, quien ganó el primer debate, según lo que he leído, Bengolea, ¿no? Con una facilidad de palabra, rápido en sus presentaciones, directo, pero no tenía más que un minuto para decir las cosas. Ganó Bengolea y después Verónica estaba al costado de Bengolea. Después, en el segundo debate, ganó Hernando de Soto, un poco lejos del segundo. Y en el tercer debate, aparentemente ha ganado Rafael Santos, ¿no? Entonces, viene la pregunta acá, acá hay una pregunta que dice, ¿qué piensan ustedes de Rafael Santos y su actitud en el debate? Escoja uno de ustedes quién quiere responder eso. ¿Ninguno? A ver, si quieres voy yo. Delia, por favor, dale. Delia, pues, Delia. Las mujeres son las que manejan esto, viejo. Vamos. Para mí, tanto Bengolea como Rafael tienen la misma procedencia, un partido político, una organización que trabajó mucho en la formación de jóvenes. Ambos manejan la oratoria con el debate de ideas por delante, ¿no? O sea, son jóvenes que en su partido eran llevados a discutir sobre ideas de cómo es, mercado, Estado, conceptos, derechos, tienen el mismo origen. Por eso es que los dos brillaron, porque no solamente tienen conceptos, sino de que manejan esta técnica del debate político, propuesta, ataque, debate, ¿no? Entonces ellos la han puesto en práctica y por eso salieron airosos en estas presentaciones. Sobre el señor Hernando de Soto, creo que le tocó la partida como ha sido calificada por los medios como la más aburrida, ¿no? Entonces él contó mucho de su vida, mucho de su historia, pero no tuvo esa dinámica de propuesta, ataque, defensa, que es la que se estila en la actualidad en los debates de carácter político y que ambos, formados en una organización, pudieron sacar muy bien adelante, ¿no? Muy bien. ¿Tú sabes, ustedes saben cuántos han sido los televidentes que han estado mirando los debates? No. ¿Puedo contestar? ¿Sabes? En términos generales. No te escucho. En primer lugar, yo leí, no recuerdo en qué periódico, que más o menos se estimaba que iban a estar mirando el debate no más de 1 millón de personas adultas. No ha sido así. De los... Leí antes de... Ahí venía otra pregunta, pero me voy a la pregunta que están haciendo el público, perdónenme. Okay. Dice así, Lescano no ha tenido precisamente un mensaje muy elaborado durante su campaña. Pepe, pero ¿perdón? Tú tenías una pregunta anterior sobre... ¿Qué contestó Delia?
Ah, ok, bueno, ok. Solamente era para que uno conteste, porque si no, no podemos terminar con las otras preguntas. Viene esta. Lescano no ha tenido precisamente un mensaje muy elaborado durante su campaña. Tiene unos cuantos temas que los repite constantemente. Ama suya, no sé cómo es la cosa, ama suya, ama no sé qué, ¿no? En sus presentaciones. Sin embargo, sigue bien posicionado en un primer lugar. ¿A qué le atribuyen ustedes que se siga manteniendo en el primer lugar de las preferencias? Esa te la doy a ti, Javier. Bueno, haciendo la salvedad que recién desde hace 2 semanas las encuestas han publicado la metodología y las anteriores eran sondeos telefónicos y demás, yo creo que el crecimiento del señor Lescano responde a, y especialmente donde está ubicado, que es en la región sur-centro, básicamente el corredor minero y algo más, a que es un electorado que en las últimas 5 o 6 elecciones ha sido antisistémico. Sin embargo, esto no quiere decir que no se le sume a esa simpatía que teóricamente las encuestas le asignan a que está ligado a un símbolo de tradición democrática y que además es conocido por todo el país desde hace más de 60 años. La coherencia dentro de sus planteamientos, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no, tiene una cierta lógica contestataria respecto al sistema. Y si pensamos que una gran parte del país no está de acuerdo en cómo vivimos, con qué vivimos y cómo vamos a salir adelante, pues evidentemente él recoge una parte de ese voto antisistémico, que también obviamente puede variar en los próximos días porque hay nuevos factores que están también pisándole los talones, como por ejemplo el candidato que se dirigió en Quechua a las zonas donde tiene mayores preferencias, digamos, el señor Lescano. Muy bien. Le hacen la aclaración, es ama Súa, ama Yuya y ama aquella, ¿no? La definición, si no me equivoco, es trabaja. No seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso. Sí, sí, sí. Bueno, es una magnífica definición. Ojalá quien está diciendo esto tenga la misma actitud. Muy bien. Voy a hacerles una pregunta personal, ¿no? Le pueden contestarla si quieren, si no, no. De los candidatos que se han presentado, que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, de ver, de estudiar, etcétera, porque ustedes son personas responsables, conscientes y realmente preocupadas por el país. Entonces, vamos a darle a Delia, ¿cuáles de los candidatos a ti te parecen más adecuados para manejar un país como el nuestro? Después viene Javier y después viene Fernando. Mira, bastante complicada la pregunta que haces, porque los candidatos no satisfacen los ojos que puede tener uno como persona que sigue lo que ocurre en el mundo y la definición de los líderes políticos, ¿no? Un líder político llega a postular para el máximo cargo luego de haber sido pues senador, gobernador y haber ejercido y mostrado una carrera política, sobre todo de ejecución, ¿no? Uno encuentra esas características, encuentras 3 o 4 personas que han estado en el tema del Congreso, pero no han mostrado pues precisamente una gran capacidad de liderazgo cuando han estado en esos momentos. No tienen esa simpatía, esa empatía que se exige al líder para que arrastre a un pueblo hacia lograr determinado tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que la señora Verónica Mendoza morigeró su discurso, cambió su peinado para caer un poco menos. El señor Forsyth, mostrando también un look más juvenil y creando palabras para poder llegar. Pero ninguno de los dos, por ejemplo, que eran los más jóvenes, entre comillas, pueden mostrar capacidad de ejecución. Luego venían los candidatos con experiencia, como la señora Keiko, como el señor Lescano, como el señor Salaverry, ¿no? Como el señor Santos, que han sido alcaldes. Y al final te quedas con donde tú también puedes analizar sus gestiones, mal que bien, ya están. Y al final te quedas con este grupo de tres que son el señor López, el señor Hernando de Soto y el señor Acuña, que vienen con una experiencia de vida a ponerse ante el electorado. Entonces allí tú comienzas a ver qué cosa es lo que ha hecho cada uno. Y te puedes quedar con el señor Acuña y con el señor López, que muestran una vida de gestión, una vida de haber hecho dinero, haber generado recursos, haber promovido mucho empleo, ¿no? Y te quedas con ellos que mal que bien tú puedes comenzar a pensar. De las otras personas, del señor Castillo, lo que yo recuerdo es únicamente la invasión que hizo a Lima con sus ronderos, por la huelga del SUTET, del señor Ciro Gálvez, que todos lo conocemos por los reportajes que he estado sacando en televisión, hablando en quechua, y de los otros candidatos, que me disculpen, no recuerdo todos sus nombres, pero, o sea, es una valoración muy difícil de poder realizar en este contexto. Sin embargo, es allí donde hay que elegir, porque aquí aprovecho tu pregunta para dar un dato. A ver. En las últimas elecciones, en el 2016, presidente y Congreso se eligieron con el 63% del electorado. ¿Por qué? Porque el 18% y algo más no fue a votar. Y otro porcentaje similar se dio entre voto nulo y voto blanco. Y el Jurado Nacional de Elecciones, para establecer ganadores, usa solamente los votos válidamente emitidos. Entonces mi invocación es: voten, porque si ustedes no lo hacen, lo que generan es que la torta se achique. En una encuesta que salía hoy, una organización política tiene intención de voto 3%, pero contando los válidamente emitidos, se eleva a 9.58. Entonces, de perder la inscripción pasa a ganar 3 curules. Entonces yo creo de que eso es lo que hay, cada candidato tiene su lado bueno, su lado malo, y le toca a cada persona. Me ha encantado la frase de Fernando: escoger conforme lo que ellos crean va a afectar menos su negocio y le va a permitir seguir adelante. Muy interesante lo que ha dicho Delia. A ver, voy a pasar a Fernando porque lo he dejado un ratito de lado, así que Fernando, te toca. No, Pepe, gracias. Además, siempre voy atento escuchando. A ver, de los candidatos, definitivamente, como dice Delia, se pueden dividir en sectores, ¿no? Se pueden dividir, primero los que están a favor del libre mercado abiertamente y los que están en contra. Pero dentro de los que están a favor del libre mercado, también, que digamos, son los que yo me enfocaría, son los que, por los cuales yo trabajaría promoviendo o de alguna manera defendiendo, de ser necesario. ¿Quiénes son esos? A ver, por ese lado se tiene claramente, empezando por George Forsyth, está Keiko Fujimori, está Rafael López Aliaga, de Soto, digamos, de los que van punteando, porque también está Rafael Santos y muchos más que Alberto Bengolea, pero que desgraciadamente no llegan a estar dentro de la suma y resta final. Esos buenos restaurantes, literal, donde te quieras entrar. Vamos a poner un poquito con el carro para... Alguien ha entrado, por favor, cierren el micro, gracias. Dale, Fernando. Tienes dos tipos de candidatos, ¿no? Quienes van a favor del libre mercado, per se, como tal, digamos, el status quo. Rafael López Aliaga ha ganado más votos porque va
hacia otro punto. Él está a favor de un libre mercado, pero en contra de un mercantilismo, y lo dice puro y duro, abiertamente, contra el monopolio, el oligopolio. Entonces, ese discurso se termina de juntar un poco con el discurso de izquierda, de la izquierda radical. Y entonces, él llega a un votante distinto, mientras que Hernando de Soto lo pone muy claramente, que va a terminar también con el monopolio oligopolio, pero haciendo lo que dice el mercado, ampliando el mercado, permitiendo que hayan más competidores. Entonces, ese hachazo de Rafael López lo junta un poco más hacia el sur, hacia la izquierda, y hacia el micro y pequeño empresario que desgraciadamente ya está cansado de una situación que ve como abuso diariamente. Por eso es esa diferencia. George Forsyth, desgraciadamente, no ha calado todavía con su mensaje, tiene un gran problema porque él habla mucho de la victoria, pero son los mismos victorianos, los mismos gamarrinos, los que hablan mal de él y dicen que no sirve para absolutamente nada. Ponen muy claro el ejemplo de que su única labor en la victoria fue gracias a los 7 millones que la coordinadora de empresarios de Gamarra, 7 millones de soles que la coordinadora de empresarios de Gamarra le dio para poder cercar el damero de Gamarra. Entonces, no importa que diciendo que no. Y Keiko Fujimori viene en un plan que no se le había visto, ya no de suavecita, diciendo que va a poner mano dura, pero que no termina de no sé si es la estrategia, pasar bajo el radar hasta que llegue la última semana, pero se viene creciendo poco a poco, viene lentamente. Entonces, dentro de esos 4 candidatos, te digo, Pepe, si 2 de ellos pasan a la segunda vuelta, yo voy a dormir tranquilo. Si uno de ellos pasa, habrá que luchar por él contra quien venga desde el lado del comunismo y de la izquierda. Perfecto. Tú y yo, ya por lo menos también vamos a dormir tranquilos. Mi querido Javier, te toca a ti. Gracias, Pepe. En primer lugar, creo que hay todavía, además del voto indeciso, una porción que no tengo claro cuánto es de voto escondido. Algún voto vergonzante que dice que sabe cómo va a votar, pero que no quiere ser identificado, u otro voto que es un voto escondido, voto sorpresa, claro, en la elección anterior fue el FREPAP. Hoy no lo va a hacer un candidato presidencial, pero sí va a tener una presencia muy importante en el Congreso. En segundo lugar, yo creo que no hay que formular la pregunta o la interrogante respecto a quién, a juicio de uno, podría ser el mejor, porque en cierta medida, en mi caso, por lo menos considero que si he sido invitado a analizar los debates, mal haría en opinar y decir por quién me inclinaría a la hora de votar. Sin embargo, hay ciertos elementos que son importantes a tener en cuenta. Uno, nadie va a poder gobernar solo, va a tener que hacerlo con un equipo, y entonces ahí sí hay que mirar claramente quiénes conforman los equipos más cercanos de cada candidato. Y está claro que hay 3 o 4 candidatos que tienen equipos de gobierno, por así decirlo, identificados, conocidos, con trayectorias, referentes en los temas hacia los cuales están abocados. En tercer lugar, creo que la elección va a ser una elección, digamos, reñida por el segundo lugar, pero que va a tener en los últimos 3 o 4 días una gran volatilidad, un gran traspase de uno a otro respecto a las tendencias que van a hacer figurar los grandes medios de comunicación, donde hay plata como cancha y encuestas como cancha. Entonces, las redes, por un lado, y los medios van a jugar un papel desinformador en muchos casos respecto al elector. Y finalmente,
respecto a las calidades de quien debe ser un presidente. Este debe tener una visión del país, debe saber lo que no quiere el país. Y evidentemente ahí podemos sí coincidir que hay uno o dos candidatos que claramente se identifican con los polos, vale decir, con lo que quiere la gran mayoría del emprendedurismo del país, que es votar, porque así se vota, con el estómago. El órgano más sensible del cuerpo humano es el estómago y tiene memoria. Va a decir, ¿por qué cosa me va a dar de comer? No solamente la ideología. Y en segundo lugar, votar por quién de esos candidatos que me puedan asegurar trabajo, reconstrucción, obras y demás, se encuentra más dentro de la lógica de un voto antisistémico, en el sentido de que rechazo todo lo que ha sido corrupción y demás. Muy bien, muchas gracias a los tres. Viene la penúltima pregunta, que es dirigida a Delia, y la última la hacemos después de esta, ¿no? Obviamente. Dice así, para Delia, ¿por qué para Delia? Porque Delia conoce las disposiciones legales vigentes y ha sido procuradora supranacional. Para Delia, ¿es procedente el ofrecimiento de López de Aliaga de expulsar el 29 de julio a la empresa Odebrecht del Perú? Uy. Uy, ay, ay. Me sorteaste la pregunta. Está bien. Mira, lo que ocurre es de que Perú empezó a investigar la corrupción de las empresas brasileñas en el país. No solamente es Odebrecht, son otras empresas también las que están involucradas en este tipo de procesos. Y el Estado peruano ha suscrito con ellas acuerdos de colaboración. Los acuerdos de colaboración pasan por el reconocimiento de la comisión de delitos y también pasa por la posibilidad, como que han hecho en algunos casos, de exención de la pena o disminución de la pena en el caso de las empresas brasileñas, incluyendo a Odebrecht, ¿no? Entonces, en estos acuerdos de colaboración, que hasta la actualidad son en su gran parte secretos, deben haber muchas salvaguardas, seguramente, ¿no? Porque las empresas han continuado operando. Para poder expulsarlas del país, tendría que haber un procedimiento administrativo que afecte la participación de una persona jurídica o de una categoría de personas jurídicas para que no puedan trabajar en nuestro territorio nacional. Y el Perú tiene firmado muchos convenios de inversión, tiene muchos tratados de libre comercio, son 47, incluyendo uno con Brasil, pero que no tiene la protección especial, por ejemplo, para reclamar ante el CIAE. Desde esa perspectiva, en el Poder Ejecutivo podrían ver la fórmula de sacar una norma, algún tipo de sanción, ¿no? ¿Ahí tiene que entrar el Congreso o no? Para mí tendría que haber una ley, tendría que haber una disposición, porque la multa por los delitos que la empresa reconoció ya está negociada en el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, como que tendrían que haber hechos nuevos que no están en ese acuerdo de colaboración eficaz para poder aplicarle una nueva sanción. Para mí tendrían que modificarse una serie de normas y puedo aburrir a tu auditorio. Como ánimo de no permitir que participen, que postulen empresas que están envueltas en normas de corrupción, también tenemos un juris corpus que nos permite hacer esto, ¿no? Decir de que no pueden participar en licitaciones, pero tendrían que ser específicas. Pero para implementarlas tendrían que implementar a todas las que estén en la misma categoría de comisión de actos de corrupción y no solamente una empresa con nombre y apellido. Muy bien. Buena respuesta. Y creo que hay una inquietud en el ambiente de que se está dando disposiciones, o se ha dado alguna disposición que yo desconozco, ni la he podido leer todavía, de que
van a darle inamovilidad a las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Este tema es un tema muy serio y muy susceptible también, ¿no? Ya en 2016 creo que sucedió algo similar. Y evitar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional voten es realmente sospechoso. Por lo menos, en mi opinión. Y opiniones que he también leído en los chats y las cosas que me han pasado. ¿Qué opinan ustedes de esta circunstancia, de esta situación? ¿Es correcto? Yo creo que deberían hacer igual que hacen que los ancianos como yo votemos a las 7 de la mañana y otros voten a las 9 y otros a las 11. Deberían hacer eso lo mismo con las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. ¿Qué opina? ¿Qué opina Javier? ¿Qué opina Fernando también? Gracias, Fernando. Lo primero que quería yo era subrayar que los famosos acuerdos de colaboración eficaz resultaron ser acuerdos de compadrazgo eficaz. El derecho al voto es un derecho humano respaldado en una cantidad enorme de convenciones y de pactos de los cuales forma parte el Perú. Sin embargo, siempre se dice que esos instrumentos, según las convenciones de Ginebra, las convenciones de Viena, perdón, que los estados son soberanos a la hora de regular la implementación en algunos casos y hacer excepciones. Y esas excepciones se pueden argumentar en el caso de estar en un estado de emergencia o en una aceptación de estado excepcional. Dicho esto, a mí me parecería, como toda medida política, como fue el año de 2016, de prohibir la votación de militares y de policías, es una medida con un objetivo político. Todas las decisiones de un gobierno tienen una orientación política que busca un impacto. En estas circunstancias, donde la policía pasó de ser aplaudida a ser escupida, y donde después ni siquiera se le ha reconocido un grado de representatividad y de dignidad a la hora de los debates en los públicos y en el Parlamento. No hay una sola ley que haya sido aprobada por este Congreso de color morado, por así decirlo, y avioletado y en general, que haya respaldado la función tutelar y constitucional de la policía y de las Fuerzas Armadas, que dicho de paso, habría que fusionar en el Ministerio de Seguridad Nacional, en el MINSENA, una propuesta que hice hace 6 meses. Hacerlo en este contexto, prohibirle la votación, es mellar aún más su condición de ciudadanos, porque antes de ser policías y ser militares, y de poner la cara y de recordar que gran parte de ellos, hay 40.000 afectados en la Policía Nacional, o digamos, infectados, y quiere decir una parte también de las Fuerzas Armadas. Bueno, impedirles que voten me parece una humillación adicional, lo cual evidentemente va a generar una discordia y un rechazo por parte de gran parte del país que sí quiere valorar a la policía y a sus fuerzas del orden, y que obviamente se encargará, y ojalá pueda contribuir dando ideas para redimensionar los conceptos de seguridad nacional y obviamente de la función de las fuerzas del orden con el nuevo mapa del delito. Fuerzas policiales nacional. Y fuerzas armadas. Fernando. Así es, gracias. Gracias. Fernando. Bueno, sí, Pepe. ¿Cuál es su opinión de eso? Sobre el mismo punto, creo que efectivamente, ¿no? Definitivamente restringir a la policía y a las Fuerzas Armadas un derecho, además, como ha dicho muy claramente Javier, ya han sido menospreciadas siendo héroes nacionales durante estos últimos, quitarles ese derecho
es algo que no debería suceder. Pero aún así, el cálculo político que existe definitivamente estaría mal hecho porque no creo que tengan una incidencia tan grande en la primera vuelta como sí la tuvo en la segunda vuelta del 2016. ¿No? En este caso, el voto se encuentra un poco más disperso, claramente hacia 3 o 4 candidatos, pero no tendría una incidencia. ¿Y qué puede esperar de un gobierno que tenemos en estos momentos, ¿no? ¿Me permites? ¿Me permites? Claro, por supuesto. Después, gracias, Fernando. Delia, por supuesto. Dos cuestiones muy puntuales. En primer lugar, miembros de la Fuerza Armada son más o menos 90.000 y de la policía estamos hablando de 300.000, ¿ok? Entonces estamos hablando de una cantidad importante de ciudadanos con derecho al voto. Lo segundo, muy importante. En el año 2005 se reformó la Constitución para reconocerles a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú el derecho al voto, en tanto son ciudadanos y tienen el derecho de ejercer plenamente esa condición. Después de esa reforma constitucional, la RENIEC sacó una resolución en la que establece cómo es el protocolo de votación de los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía, que ingresan a un lugar, dejan su armamento, tienen un tratamiento especial. En consecuencia, para mí, el tema de la custodia del orden es muy importante, pero se pueden hacer turnos, pueden ir al comienzo, pero no se les debe de restringir de ninguna manera su condición de ciudadanos plenos, porque ese fue un tema muy debatido para reformar la Constitución. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, yo les agradezco muchísimo, ha estado realmente muy interesante las exposiciones, los comentarios, como siempre, con gente inteligente y capaz como ustedes, y agradeciéndoles siempre estar conmigo, siempre estar con nosotros y compartir en estos webinars. Sí quiero invitar a todos, el próximo miércoles, por favor, vienen los jóvenes, les toca a los jóvenes. Queremos tener 3 o 4 jóvenes pensantes que vengan y digan su propuesta, qué cosa piensan de lo que está pasando. Ellos son, como muy bien lo ha mencionado Delia, el porcentaje más importante de los votantes para tener presidente y congreso en nuestro país el 28 de julio, día del Bicentenario. Les agradezco muchísimo y espero que voten adecuadamente. Ya ustedes saben, ya no tengo, ya Javier, no puedo decirle a Javier nada, pero ya tú sabes por quién vas a votar. Perfectamente. Muchas gracias, gracias Ítalo también, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos vemos el próximo. Fernando, Pepe. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Felices Pascuas. Que Dios los bendiga. Lo mismo. Gracias.